Por primera vez en muchos meses, las bolsas están empezando a dar muestras de debilidad. Ya no estamos viendo máximos históricos que se producen continuamente en los principales índices bursátiles, sino que de hecho estamos empezando a ver ciertas caídas y el panorama para los próximos meses no es tan positivo como lo que veíamos viendo en meses anteriores. Esto es debido a muchos factores. Por supuesto, la inflación es uno de ellos, ya que está demostrando ser mucho más pegajosa y mucho más resistente de lo que se esperaba. Venimos de una caída muy continuada desde el 9,1% que vimos en el 2022 a los entornos del 3,5% actuales que vemos en la inflación en Estados Unidos, pero aún así seguimos muy lejos del objetivo de la Fed del 2% y parece que esa última milla, esa última caída que debería darse en la inflación para que todos tuviéramos más claro que la situación está controlada, está resistiéndose mucho más de lo esperado. Tanto es así que la Reserva Federal está retrasando también el inicio de la bajada de tasas. Se esperaban incluso 4 bajadas para este año 2024 y nos podremos dar con un canto en 2 dientes si vemos una para finales de este año. Yo, de hecho, personalmente creo que muy probablemente lo vamos a dejar para 2025. En cuanto a los resultados empresariales, que venían siendo bastante fuertes en los trimestres anteriores, pues es cierto que a nivel agregado de lo que son sorpresas positivas siguen manteniendo un buen tono, con más de un 70% de sorpresas positivas en la publicación de resultados, pero ya algunas compañías, y de hecho algunas compañías importantes como JP Morgan, como Meta, como Tesla, como Netflix, están empezando a dar resultados que no son positivos en absoluto, incluso que algunos son bastante malos y sobre todo unas guías para los próximos meses bastante preocupante. A todo esto tenemos obviamente que incluir en la coctelera el aumento de los riesgos geopolíticos que ya se suman a los que ya tenemos. La guerra entre Ucrania y Rusia que sigue, el conflicto de Israel con Gaza, al que se le ha sumado el conflicto entre Israel e Irán. Todo esto lo que nos hace llevar es que empezamos a ver, o los inversores empiezan a tener un poco de más miedo a lo que puede ser el comportamiento de las bolsas en los próximos meses. Pero no debería hacernos olvidar que a pesar de que los pesimistas son los que parecen inteligentes, realmente son los optimistas los que hacen dinero. Y no sé tú, pero yo desde luego para la gestión de mi patrimonio prefiero hacer dinero que parecer inteligente, con lo cual no olvidemos cuál es lo más importante a la hora de invertir y tampoco olvidemos que en estos momentos de duda y de miedos, aproximadamente 8 de cada 10 inversiones que realizan los inversores en el mercado suelen ser equivocadas, es decir, compran cuando quieren vender y venden cuando quieren comprar. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues principalmente por las emociones. Al final, los 3 mayores enemigos que tenemos todos los inversores en bolsa, uno es las emociones, nuestros propios sentimientos hacen que no tomemos decisiones racionales. Otra es el exceso de análisis, lo que se conoce como parálisis por análisis, es decir, queremos tener muy clara cuál va a ser la jugada a hacer o queremos esperar al momento más perfecto a la hora de invertir y eso nunca llega, nunca tenemos esa seguridad y acabamos pues no haciendo nada porque seguimos tratando de descubrir cuál va a ser el mejor momento para hacer las cosas. Y por último, la indecisión. Estos momentos de duda pues nos hacen estar indecisos en 2 vías. Una de, oye, no estoy seguro si entrar en el mercado porque es el mejor momento o por si va a caer algo más la bolsa para comprar mejor, pero al mismo tiempo no estoy seguro tampoco de vender mis posiciones porque no quiero ejecutar pérdidas o porque estoy esperando algún tipo de rebote. Entonces, estos 3 factores son los que hacen que la mayoría de los inversores hagamos malas decisiones de inversión en estos momentos de incertidumbre. Curiosamente o paradójicamente, el mayor amigo que tenemos en estos momentos es precisamente el riesgo, porque al final el riesgo no es otra cosa que el precio que debemos pagar por aprovechar las oportunidades que sin duda se dan en estos momentos. Al final tenemos que pensar que el optimismo es el que genera las innovaciones son las que dan lugar a las oportunidades y aprovechar esas oportunidades es lo que al final te reporta grandes beneficios, con lo que siempre es una muy buena estrategia invertir en optimismo. Eso es lo que deberíamos pensar todos como inversores a la hora de pensar en las decisiones de inversión de nuestra cartera de inversión. Y en este entorno de mercado, pues
se dan muchas tendencias de largo plazo que son precisamente invertir en optimismo. Yo en este vídeo te voy a hablar de 4 de ellas, son 4 en las que llevo invirtiendo muchos años, tanto a nivel personal como en las carteras de mis clientes, y en las que sigo pensando que tienen un horizonte muy positivo para los próximos años. No te voy a hablar ni de inteligencia artificial, ni de cloud computing, ni de todas estas cosas tan súper tecnológicas que se están viendo últimamente, sino de otras megatendencias que en algunos puntos incluso han sido ciertamente olvidadas, pero que deberíamos volver a tenerlas muy en consideración y precisamente para aprovechar los momentos de dudas de mercado y los momentos de caídas para crear una base muy sólida en nuestro patrimonio que nos va a dar por sorpresas muy positivas en los próximos años. La primera tendencia que te quiero comentar, o megatendencia, porque la verdad que es una tendencia gigantesca, es el de la ciberseguridad. Es un tema que a todos nos debería preocupar porque la verdad es que cada vez está más presente en nuestras vidas los ataques tanto a nuestras cuentas de correo como a nuestras cuentas bancarias, como también a las empresas y a los gobiernos con los que trabajamos. No en vano, personalidades como Warren Buffett ha dicho que es la mayor amenaza para el ser humano en la actualidad. El presidente de JP Morgan, Jamie Dimon, ha dicho que de hecho es también la mayor amenaza para el sistema financiero americano, e incluso Bob Dudley, que es el anterior presidente de British Petroleum, una de las mayores empresas petroleras que existen en el mundo, pues decía que era algo que le quitaba el sueño, que no le dejaba dormir. Y no es para menos. Al final tenemos que pensar que todos los problemas de ciberseguridad, que han estado con nosotros muchísimas décadas, tienen su mayor auge con la explosión de Internet. Al final, Internet, que es la gran revolución que ha vivido nuestra generación, con permiso de la incipiente inteligencia artificial, ha traído muchas comodidades y muchos cambios positivos para nuestras vidas, pero al final también nos ha hecho elegir entre un equilibrio entre privacidad y comodidad. Hemos cedido gran parte de nuestra privacidad, gran parte de nuestros datos personales para tener mayores niveles de comodidad, para que cuando entremos en Amazon ya nos esté recomendando los productos que queremos, para cuando entramos en las plataformas de streaming ya están eligiendo cuáles son las series y películas que queremos ver, cuando hacemos una búsqueda en Google también nos da una serie de resultados mucho más certeros, y todo eso se basa a que hemos ido cediendo esa información que nosotros tenemos de manera privada para que nuestra vida sea mucho más cómoda. Esto, por supuesto, es un caldo de cultivo para todos los hackers que lo que hacen es utilizar esa información para venderla a terceros y para tratar de sacar un rendimiento. Al final, el tema de la ciberseguridad es un problema de trillones de dólares que al mismo tiempo genera una oportunidad de inversión absolutamente increíble. Pensemos que estos hackers también se han ido de alguna manera refinando. En un principio, la mayoría de los problemas era en torno a que te robaban la cuenta de email y empezaban a mandar emails como si fueras tú a decenas de miles de personas, y igualmente tú recibías muchísimos correos que no deseabas o te robaban los datos de la tarjeta de crédito para duplicarla o ponerte cargos. Eso ha ido evolucionando y ahora los hackers atacan también a grandes compañías, corporaciones mundiales, atacan a gobiernos e incluso están empezando también a atacar infraestructuras. Hacen chantajes con oleoductos, con presas, con infraestructuras reales, con los servicios de transporte, etcétera, etcétera. Por eso estamos viendo que, a pesar de que el coste de la ciberseguridad está creciendo, según los últimos reportes supone más de entre 2,5 y 3 trillones de dólares al año, la inversión en ciberseguridad para protegerse de todos estos ataques está creciendo de una manera mucho más grande. Por eso, invertir en las empresas que sean punteras y que están apostando más por la ciberseguridad es una tendencia que se va a mantener e incluso va a aumentar en los próximos años. Y a mayor inversión, pues obviamente mayores beneficios para estas empresas y mayores precios en bolsa de los que nos podemos aprovechar como inversores. Ten en cuenta que la ciberseguridad ha pasado de ser un nice to have, es decir, de algo que está bien tenerlo pero no es imprescindible, a algo, a un punto absolutamente imprescindible en cualquier negocio, en cualquier corporación o en cualquier institución medianamente grande. Por tanto, es algo de lo que vamos a seguir hablando durante muchos años y probablemente de manera cada vez más frecuente y con más importancia. La segunda megatendencia que te quiero traer es el de la biotecnología, que personalmente
puede ser la que más me guste desde el punto de vista inversor, pero también desde el punto de vista personal, porque tiene aplicaciones en nuestro día a día y en nuestra vida de manera muy directa y que obviamente va a mejorar mucho nuestros estándares de calidad de vida y de en todos los sentidos nuestra forma de vivir. Al final, la biotecnología como inversión ha sido un sector que no ha hecho prácticamente nada en la última década, ha tenido momentos de fuertes subidas con momentos de fuertes bajadas, para que al final, en el conjunto de los últimos 10 años, pues como inversión haya sido algo prácticamente plano, algo que no te ha dado demasiado rendimiento. En contraste, el Standard & Poor's 500, el índice de renta variable más importante de Estados Unidos, ha multiplicado por 4 durante ese periodo, con lo que ahí ves que hay una diferencia, un gap, que te puede indicar lo baratas que pueden estar las acciones de biotecnología, sí es verdad que todos estos desarrollos se vayan a dar en los próximos años, como así creo. ¿Por qué creo que se va a suceder? Bueno, porque ya lo estamos viendo que todos los avances en tecnología médica en los últimos años están procurando mejores fármacos, mejores tratamientos médicos, están empezando a ver tratamientos probados clínicamente en lo que es la extensión de vida y también en lo que es la mejora de la calidad de vida, porque de nada sirve que vivamos una vida mucho más larga si es una vida de miseria y de entrar y salir continuamente de hospitales. Uno de los focos más importantes de este tipo de tecnologías es precisamente en que esa calidad de vida, ese tiempo en el que somos jóvenes, se extienda durante el mayor periodo de tiempo posible. Dentro de la biotecnología hay muchos subsectores. Al final, pues hay empresas que están más enfocados en la creación de nuevos fármacos, de nuevas vacunas, otros que están más enfocados en los temas de envejecimiento, otros que están más enfocados en los temas del estudio del genoma, el estudio de las proteínas, etc. A mí particularmente me gusta mucho el tema de la edición genética porque es absolutamente clave a la hora de erradicar algunas enfermedades que son hoy en día incurables y algunos, digamos, síndromes genéticos que de otra manera no se pueden curar más que cambiando nuestros genes. Y a pesar de todo lo que ha pasado en los últimos años, a mí me sigue pareciendo muy curioso que no se haya dado más publicidad a algunos avances claves que hemos tenido en este sector. La tecnología CRISPR, que es la más conocida y la más extendida y la más prometedora en este campo, ya ha conseguido en pruebas con humanos reales la edición genética en seres humanos vivos. Es decir, gente que nació con algunas alteraciones genéticas y que iba a desarrollar enfermedades mortales o que iba a ver muy limitada su vida o su calidad de vida, ha podido curarse porque se ha conseguido editar sus genes y eliminar esas anomalías. Esto obviamente abre un nuevo campo de investigación para erradicar un enorme número de enfermedades incurables y de síndromes genéticos, al mismo tiempo que es verdad que también abre una serie de debates éticos al respecto. ¿Es ético o no es ético tener hijos a la carta o cambiar algunos de nuestros rasgos genéticos que vienen por azar? Y sin duda esto va a ser un tema importante y ha estado también detrás del retraso de algunas inversiones en estos campos. Pero a mí lo que me gustaría recordar es que el ser humano ya se enfrenta a este tipo de debates éticos continuamente. Sin ir más lejos, en el mundo de la medicina tenemos que decidir cuando tenemos un órgano a trasplantar, por ejemplo un corazón, si se lo damos a una persona de 60 años o a una persona de 10. Probablemente estarás pensando que, claro, hay que dárselo al niño de 10 porque es un niño pequeño, le queda mucho por vivir y en cambio a la persona de 60 años le queda muy poco. Pero la realidad es que probablemente se lo den antes a la persona de 60 que a la de 10. ¿Por qué? Porque un corazón humano en trasplantes pues dura entre 10 y 15 años y si lo das a una persona de 10 años van a necesitar 4, 5, 6 corazones a lo largo de su vida, mientras que la persona de 60 años probablemente con uno ya le basta. Este ejemplo, que un poquito extremo, lo que viene a reflejar es que debates éticos tenemos en todos los ámbitos de la vida y ya los estamos solucionando, con lo cual que simplemente la investigación en biotecnología abra nuevos horizontes, incluso éticos, no debería impedir que invertamos de manera fuerte en ellas porque al final la recompensa es muchísimo mayor que los problemas derivados que pueda tener. La tercera megatendencia es la de el Internet de las cosas, que si nunca has oído hablar de ella, se refiere ni más ni menos que al hecho de que los aparatos electrónicos empiecen a hablar entre ellos, es decir, este teléfono con el que estoy grabando el vídeo
y el reloj que llevo en la muñeca pues están conectados para poder seguir pues mi calidad de sueño, los pasos que hago, la energía que gasto cuando hago deporte, etcétera, etcétera. Esta es una tendencia que se habló mucho hace unos cuantos años, sobre todo con la revolución del 5G y todas digamos, las mejoras en los Wi-Fi, en la interconectividad de todos los dispositivos, pero en los últimos años se ha dejado de hablar tanto de ella. Y es curioso porque los datos de Statista nos dicen que en los últimos 5 años hemos pasado de 2,5 billones a 7,5 billones de aparatos que ya están hablando entre sí. No olvidemos que el Internet de las cosas nació más como un tema domótico, doméstico de casa, en la que los electrodomésticos empezaran a interactuar entre sí y hablar, y en los últimos años se ha ampliado muchísimo el abanico de opciones o el abanico de oportunidades que ha abierto esta tendencia. Por ejemplo, en el mundo de las manufacturas, en Estados Unidos ya más del 35% de las fábricas y de las empresas incorporan de alguna manera tecnologías o aplicaciones del Internet de las cosas para mejorar los procesos. En el mundo del fitness, que estaba hablando, en el mundo de la salud física y demás, pues la cantidad de devices, de aparatos que han nacido en los últimos años, que hablan entre sí para darnos toda serie de información, pues ha sido enorme. Y en el campo de la medicina lo mismo. Ya no solamente es que los marcapasos puedan ser regulados a distancia, sino que también estamos hablando de bombas de insulina, controladores de glucosa y un larguísimo etcétera. Y de hecho en el futuro esta tendencia se va a ampliar todavía más. No olvidemos que para que los coches automáticos, que ya en algunas ciudades de Estados Unidos se han hecho pruebas muy intensas y en la ciudad solo hay coches automáticos, pues necesitan obviamente que todos los aparatos estén hablando entre ellos, los semáforos con los coches, con los edificios, con las centrales de control, etcétera. El futuro de las Smart Cities, de las ciudades inteligentes, de las que se lleva hablando también mucho tiempo, pues pasa precisamente porque esta interconexión entre los distintos aparatos pues no haga sino crecer y que sea cada vez pues más eficiente, más rápida y que dé mayor información para tomar mejores decisiones. En definitiva, es un mercado gigantesco que no va a hacer sino aumentar todavía mucho más, con lo que las oportunidades para entrar en ellos pues va a ser enorme, ¿no? Ya solamente en las empresas de telecomunicaciones, todo el plan de inversión para cambiar estas infraestructuras pues va a hacer una inyección de capital y una inyección de dinero sin precedentes en las últimas décadas y que obviamente va a repercutir también muy positivamente en los resultados de estas empresas. La cuarta megatendencia es probable que te parezca que sea la más controversial, aunque realmente no para mí. No es otra sino la de la energía abundante. Y ojo, estoy diciendo abundante, no estoy diciendo sostenible, no estoy diciendo limpia, no estoy diciendo reciclable, estoy diciendo abundante. ¿Y por qué digo abundante? Pues porque realmente no existen países ricos y países con altos niveles de innovación tecnológica que no sean al mismo tiempo consumidores o altamente intensivos en el consumo de energía. Aquí sí que tengo que traer a colación el tema de la inteligencia artificial, porque para que la inteligencia artificial se desarrolle en todo su potencial, va a ser necesario crear una infraestructura de apoyo, sobre todo en forma de data centers que puedan albergar toda la cantidad de datos que son necesarios para, digamos, que los algoritmos funcionen muchísimo mejor. Estos data centers son muy intensivos en el consumo de energía y, de hecho, en Estados Unidos y en otros países desarrollados que están apostando ampliamente por la inteligencia artificial, ya hay unos planes de infraestructuras muy potentes para construir muchos más data centers y mucho más potentes. Esto va a necesitar y va a requerir que el suministro de energía sea abundante, sea constante y sea seguro. Entonces, vamos a ver cómo dentro del mix actual de energía se va a tener que incorporar otras energías que llevan mucho tiempo olvidadas, como puede ser el de la energía nuclear. Al final, la energía nuclear y el uranio, que es de lo que más se basa, pues es una energía que es neutral desde el punto de vista de huella de carbono, es mucho más segura de lo que lo dicen los agoreros. De hecho, en cuanto a número de accidentes por megavatio generado, es la más segura del mundo y tiene además la particularidad que es constante, no necesitas que haya viento, que haya sol, que sea de día, para que se genere. No en vano, zonas geográficas tan conservadoras en este sentido como puede ser la Unión Europea, ya el año pasado
consideró la energía nuclear como limpia, la metió dentro del mix de las energías renovables y hay una planificación bastante fuerte para volver o reabrir o construir nuevas centrales nucleares, como ya hemos visto que en Estados Unidos se va a hacer. Y no solamente es por un tema de la inteligencia artificial, también hay otra corriente que ha comenzado en los últimos años y que va a ganar todavía más tracción, como es la del onshoring. Es esta tendencia por la que los países desarrollados, que con la globalización de los 90 y los años 2000 empezaron a producir todas sus manufacturas en países en vías de desarrollo con menores costes laborales, pues ya esos costes laborales han subido, la capacidad o las mejores tecnológicas de sus países de origen han permitido reducir el coste de las manufacturas y estamos viendo como muchas de esas manufacturas importantes de toda esa industria está volviendo a los países. En ese sentido, Estados Unidos de nuevo es líder en este movimiento de onshoring y tiene una planificación de gasto, de inversión de más de 900 billones de dólares en los próximos años para traer manufactura básica de nuevo a Estados Unidos, que obviamente pues, va a demandar unas cantidades ingentes de energía, con lo cual el control y la producción de energía constante y abundante pues va a ser un factor clave para los próximos años. Como bonus final te dejo una quinta megatendencia que también me parece muy importante, igual de importante que todas las demás, como es el de la criptología y la tokenización de todas las cosas. Aquí no quiero hablar específicamente de los criptos, de Bitcoin y Ethereum, que sin duda cada vez van a tener más importancia en nuestras carteras de inversión. Al final se está consolidando como un nuevo activo financiero de propio derecho, como las acciones, los bonos, la gestión alternativa, etcétera. Ya los tokens, las criptos, es, digamos, un activo financiero a considerar de manera independiente y cada vez va a tener más importancia en nuestras carteras, sino que quiero enfocarme sobre todo en los procesos de tokenización. Yo creo que en los próximos años vamos a ver cómo los activos financieros tradicionales, como las acciones, la deuda, los fondos de inversión, etcétera, van a ser sustituidos por tokens, porque al final contienen todo lo positivo de los activos financieros, digamos, anteriores y traen todo lo nuevo y todo lo positivo de los nuevos, el poder cotizarlos continuamente, el que sean transacciones mucho más rápidas, mucho más eficientes, mucho más baratas, mucho más seguras, etcétera, etcétera. Pero no solamente esto, sino que también vamos a ver la tokenización del mundo real. Ya lo hemos visto y ya se está viendo cómo hay gente que cuando hace un desarrollo inmobiliario lo tokeniza porque es mucho más barato para conseguir capital y para venderlo, pero eso va a pasar también con terrenos, infraestructuras, empresas e incluso con nuestra propia identidad personal o corporativa. Hoy en día, cuando quieres abrir una cuenta a nombre personal o corporativo, tienes que contar tu vida y milagros, tienes que dar una cantidad de información absolutamente increíble y en algunos casos desbordante. Eso lo sufro yo mucho con mis clientes como asesor de inversiones y ya hay varios desarrollos de tokens que representen tu identidad personal que ya incluyan toda esa información para que sean procesos muchísimo más rápidos. Al final, toda esta tecnología tiene aplicaciones básicamente en todos los sectores y en todos los activos y simplemente es una cuestión de que la demanda, los inversores, el mercado vaya dándose cuenta de todas las ventajas que tiene en términos de coste, en términos de velocidad, en términos de confidencialidad, etcétera. Entonces, va a ser un proceso largo, un proceso con muchas resistencias que va a llevar mucho tiempo, pero creo al mismo tiempo que es un proceso imparable y que va a ser bueno para todos. Con lo que no perdamos un ojo a estas tecnologías, más allá de que queramos invertir en algunas criptos como activo de inversión tradicional. En definitiva, ninguna de las tendencias que te he comentado en este vídeo dependen de lo que vayan a hacer los tipos de interés en los próximos meses, de cuál va a ser la decisión de la Reserva Federal, tampoco dependen de lo que vaya a pasar con los distintos conflictos bélicos que están en este momento en liza y los que puedan venir, ni tampoco van a depender de quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos después de las elecciones. Todas estas tendencias están más enfocadas a generar y a producir productos imprescindibles para todos nosotros que van a estar enfocados en una demanda cada vez más creciente y que se desarrollan en mercados que ya son gigantescos y que solo van a crecer más. Por eso lo que te invito es que, como dice el refrán, que los árboles no nos impidan ver el bosque y a pesar de todas las dificultades que estamos viendo en estos momentos en los mercados,
coge un poco de tiempo para analizar estas tendencias y ver si están suficientemente cubiertas en tu cartera. Te aseguro que lo agradecerás en los próximos años.